Bueno, vamos a ver en esta ocasión lo que es la obesidad, tanto lo que es la cirugía bariátrica y lo que es hiperuricemia. La obesidad sabemos que es un trastorno metabólico de mayor frecuencia. Está asociado básicamente a estilo de vida, a un sedentarismo, malos hábitos alimenticios. La obesidad en sí tiene riesgo de asociarse a comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cerebrovasculares y tiene también predisposición a enfermedades neoplásicas. Es la segunda causa de muerte evitable, obviamente después del tabaco. En cuanto a la etiopatogenia, lo podemos asociar en dos grupos. Hay un aumento de la ingesta calórica y hay una disminución del gasto energético. El aumento de la ingesta calórica, pues obviamente está asociado a una sobrealimentación, obviamente una alimentación rica en grasas, mayormente rica en hidratos de carbono complejos. Y la disminución del gasto energético, pues básicamente en lo que es el sedentarismo. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, tenemos el aumento de la masa magra. En cuanto a las medidas antropométricas, bueno, hay un sinnúmero. Una de las mayormente usadas es el IMC, que es el peso en kilos dividido para la talla en metros al cuadrado. Cuando nosotros tenemos un IMC mayor de 25, pues ya tiene algo de asociación para riesgo cardiovascular. Hay otras medidas antropométricas como son la circunferencia de cintura, el índice de cintura-cadera, hay también la medida de los pliegues con los adipómetros, pero en beneficio o con la finalidad cardiometabólica se utiliza el IMC o se puede utilizar también lo que es la circunferencia de cintura o el ICC, que es el índice de cintura-cadera. Tomando como IMC, dentro de los parámetros tenemos cuando tengo un IMC menor de 18, tengo un peso bajo, entre 18.5 y 24.9 tenemos un paciente con un peso normal. Entre 25 a 29 es lo que tenemos ya como sobrepeso. Actualmente se lo divide como en 25 a 26.9 sobrepeso grado 1, 27 a 29.9 sobrepeso grado 2. En algunas otras clasificaciones lo van a encontrar también como preobesidad. De 30 a 34.9 obesidad grado 1, de 35 a 39.9 obesidad grado 2, de 40 a 49 obesidad mórbida grado 3 y mayor de 50 obesidad grado 4 o extrema. En algunas otras clasificaciones también lo pueden encontrar como obeso, superobeso. Son pacientes que suelen cursar con cefaleas, deterioro de la visión, pueden cursar con poliuria, polidipsia, somnolencia, cambios de la conducta, retraso de la talla, convulsiones. En caso de la población femenina hay trastornos también en la menstruación, hay trastornos de libido sexual. En cuanto a la asociación de patologías o comorbilidades que pueden cursar con la obesidad, tenemos a nivel cardiovascular el infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, ICC, la insuficiencia cardíaca congestiva, la muerte súbita. Endocrinometabólicamente hablando, están asociados a insulinoresistencia, a diabetes, hiperuricemias, dislipidemias, todas estas asociadas básicamente a lo que es la insulinoresistencia. A nivel de piel puede haber estrías, hirsutismo, la cantosis nigricans. A nivel osteoarticular, esto obviamente asociado en sí al sobrepeso como tal, la osteoartritis, osteoartrosis por el peso básicamente en las grandes articulaciones. A nivel respiratorio tenemos el apnea del sueño, otras asociadas como la infertilidad, la baja autoestima, a nivel hepatobiliar, reflujo, colelitiasis, esteatosis hepática es bastante común en este grupo de pacientes. Como habíamos mencionado anteriormente, tienen un riesgo aumentado de padecer patologías neoplásicas. En cuanto a la valoración clínica, pues bueno, está dada básicamente por el tipo o la distribución de la grasa corporal. Tenemos la homogénea, en donde hay una distribución difusa, pareja, digámoslo así, en todo lo que es el cuerpo. La abdominal, que hay un mayor acúmulo de grasa subcutánea, está asociada a a la obesidad visceral, que es la que mayormente se asocia a este tipo de patologías, las patologías cardiovasculares. Es la que se conoce como obesidad androide, que está básicamente a nivel abdominal, o es si nosotros asociamos con las figuritas, es la obesidad en forma de manzana. Es más común en la población masculina. La glúteo femoral o la obesidad ginoide es aquella que se asocia básicamente a nivel de caderas, a nivel de glúteos, básicamente a nivel de caderas. Es más común en la población femenina. Es la que tiene más que todo en la forma de pera. Hay bastantes gráficos que te hablan de la obesidad en forma de manzana, que es la obesidad visceral, y la obesidad en forma de pera, que es
la femoroglútea. En cuanto a la conducta, pues bueno, dentro de las opciones está derivar en un centro especializado, sí. ¿En qué casos? Cuando yo tengo un paciente con un IMC mayor de 40, ¿ya? También aquel paciente que tiene un IMC menor, o sea, mayor de 35, pero tiene tres factores de riesgo, o sea, asociados a factores de riesgo. En cuanto a la circunferencia de cintura, pues la guía actual habla de 80 centímetros en mujeres y 90 centímetros en hombres. Por arriba de este diámetro ya es un riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares. Puedo también asociarlo o derivar un centro especializado a aquel paciente que tiene un IMC, en pacientes que tienen un IMC mayor de 30, un paciente que tiene un IMC de 25 a 29, es decir, que lo tengo con sobrepeso pero está asociado a comorbilidades, paciente con un IMC mayor de 25 asociado a esta a una circunferencia de cintura fuera de los parámetros normales, o aquel paciente que tiene el diámetro de cintura fuera de los parámetros normales más comorbilidades. ¿Qué medidas se toman? Tomamos medidas higienodietéticas, que básicamente es alimentación y actividad física, y obviamente las que están asociadas a comorbilidades, pues tratar las que son las comorbilidades. El tratamiento en sí en este grupo de pacientes está dado básicamente en lo que es la disminución del peso. La disminución del peso radica en una alimentación hipocalórica, ya además de hipocalórica, hipohidrocarbonada, es decir, yo tengo que disminuir las calorías y dentro de esas calorías hacer una readecuación del plan nutricional, básicamente con la disminución de los carbohidratos. Ejercicio físico individualizado. Esto de aquí, individualizado, ¿en qué sentido? Bueno, si tenemos un paciente con una obesidad bastante marcada, una obesidad mórbida, no va a poder hacer la misma actividad física en un paciente que tenga por ahí obesidad grado 1, ¿ya? Porque acuérdense que estos pacientes tienen bastante patologías osteoarticulares asociado básicamente al exceso de peso. Y fármacos mayormente dirigidos a las comorbilidades. Es importante cambios en el estilo de vida, reducción de una ingesta calórica, que es lo que nosotros mencionamos como dietas hipocalóricas en sí, y aumento del gasto energético, que radica básicamente en lo que es la actividad física. En cuanto a la reducción de peso, estamos hablando de que una dieta de 2000 calorías es la dieta promedio de un individuo sano. Lo que se recomienda, dependiendo del paciente, es una reducción entre 500 a 1000 kilocalorías. Depende mucho del paciente, porque las dietas muy restrictivas se utilizan en la actualidad en casos muy puntuales, ¿ya? Pueden usted o se puede iniciar con un plan nutricional de 1800 calorías como para producir un efecto de adecuación, por así decirlo, es decir, que el paciente se adapte un poco a la reducción de la alimentación y de ahí sí nosotros comenzar a hacer ya un poco una dieta más individualizada o una dieta un poco más estricta. En cuanto a la pérdida de peso promedio en un individuo, puede variar de 0,5 a 1 o 2 kilos por semana. ¿Ya? Porque es importante hacer esta aclaración, porque no todos los pacientes tienen una pérdida de peso similar. Hay pacientes que tienen una pérdida de peso más marcada y hay otros pacientes que tienen una pérdida de peso obviamente menos marcada. Si un paciente está dentro de este rango, es decir, estamos teniendo una buena respuesta. Em, Aquí entra un concepto básicamente de lo que es el peso ideal y lo que es el peso meta. El peso ideal, bueno, hay fórmulas, la más rápida, matemáticamente hablando, es la fórmula de Broca, que es la talla menos 100. Es decir, que si tienen un paciente que mide 1,55 m, el peso ideal de ese paciente es 55 kilos. Si yo tengo un paciente que pesa 100 kilos, estamos hablando de que tendría que perder casi la mitad de su peso. Entonces es una meta bastante estricta. Aquí surge el concepto de lo que es el peso meta. ¿Qué es el peso meta? Es el peso que yo quiero reducir o la reducción de peso que yo quiero lograr en un paciente. Obviamente esto es individualizado. Esto habla que es del 8 al 10% de la reducción de ese peso, es decir, ese es el peso meta. Ejemplo, yo tengo un paciente con 70 kilos, ¿ya? Y yo quiero que este paciente me reduzca el 10% de 70 es 7 kilos, es decir, que este paciente quiero que me reduzca de 70 a 63 kilos. ¿En qué tiempo? Puede ir de 3, 6, 9 meses hasta 12 meses, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque el paciente lo primero que pregunta es ¿cuánto debo de pesar? Entonces vamos cambiando un poco el concepto de que no es cuánto es lo que debe de pesar, sino cuánto es lo que debe de reducir inicialmente.
Actualmente las guías son bastante flexibles. Ahora las guías actualizadas te hablan del 5% de la reducción del peso. Esto obviamente en pacientes con mayor grado de obesidad. Paciente que en 6 meses en el cual tenemos constancia de que ha habido el compromiso de un cambio en su alimentación, la realización de actividad física, si no logramos descender el peso, pues podemos pensar en utilizar fármacos en este paciente. Tratamiento farmacológico, pues bueno, el Orlistat es un medicamento que es el Xenical, uno de los comerciales. Es la disminución de la lipasa pancreática bloqueando la hidrólisis de los triglicéridos. Es decir, básicamente inhibe la absorción de las grasas a nivel del tracto gastrointestinal. La dosificación es de 120 miligramos 3 veces al día. Logra el 10% de pérdida de peso actual, ¿ya? Y más o menos en 16 semanas, sin efectos rebotes, en aproximadamente 4 años. ¿Qué efecto tiene? Tiene el efecto de flatulencias, manchas de aceites, defecación urgente, incontinencia fecal, esteatorreas. Esto hace que no sea bastante aceptado o bastante tolerado por el paciente. Lo que se puede hacer por allí es reducir un poco las dosis, no darlas con cada comida, ya, sino más bien administrarlas en casos de o en las comidas que sean más copiosas, que casi siempre suelen ser a la hora del almuerzo. La metformina es un medicamento que se está utilizando bastante para lograr la disminución del peso y con esto pues obviamente también disminuye el riesgo cardiovascular. Pasando ya a lo que es la cirugía bariátrica, pues bueno, la cirugía bariátrica tiene sus limitaciones, ya eh, cumplen criterios pacientes que tienen un IMC mayor de 40, pacientes que tienen un IMC mayor de 35 asociado a esto con comorbilidades. Se exceptúan aquí pacientes que tengan adicciones a sustancias como el alcohol o a las drogas, la edad entre 18 y 60 años y cuando tengamos la certeza, digamos, que hay una adherencia al tratamiento. Se está utilizando ahora mucho en pacientes que tienen historia familiar de obesidad y obviamente esto asociado a enfermedades cardiovasculares, diabetes, también se lo puede utilizar como medida preventiva, digamos. Ahora, el requerimiento o la realización de una cirugía bariátrica requiere de una adecuada valoración previa, tanto de un tratamiento psicológico. ¿Psicológico por qué? Porque estos pacientes, básicamente la cirugía bariátrica dentro de cualquiera de variables, porque hay de algunos tipos, reducen bastante la capacidad gástrica. O sea, del 100% de operatividad de la capacidad gástrica reducen a un 30%. Es decir, dicho de una manera un poco más criolla, por así decirlo, come poco. O sea, el paciente come poco y se llena, se tiene una saciedad rápida. Entonces, estos pacientes con sobrepeso con obesidad están acostumbrados a tener ingestas copiosas de alimentos. Entonces, el tratamiento psicológico ayuda bastante a reducir esa necesidad imperiosa de alimentarse. Muchas ocasiones requieren también tratamiento psiquiátrico para utilizar lo que son los ansiolíticos. Ayudan a disminuir un poco lo que es la ansiedad o la necesidad imperiosa de comer. La valoración endocrinológica asociada al tipo de comorbilidades que este paciente presenta, ¿ya? Si es diabético, si es hipotiroideo, etc. Con un tratamiento nutricional, porque obviamente estos pacientes, previo a la realización de la cirugía bariátrica, debe de adaptarse o hacer una preparación para disminuir lo que son las cantidades, o sea, asociarse o capacitarse para el número de porciones, el tipo de alimentos, la forma de preparación, la frecuencia con la cual las consume. Importante lo que es el terapista físico, ¿por qué? Porque nos va a dar pautas de tipo de actividad que deben de hacer. Recuerden que la actividad física para ser considerada como efecto cardiovascular son 150 minutos semanales, que pueden ser 30 minutos diarios, ya, o pueden ser 1 hora cada 3 días, y con un reposo no mayor de 2 días. Y obviamente, pues bueno, el tratamiento de las comorbilidades. Si bien es cierto, si muchas de estas comorbilidades están asociadas a la obesidad en sí, al haber una reducción de peso, pues las comorbilidades también no desaparecen porque obviamente son enfermedades crónicas, ¿ya? Pero sí disminuyen bastante lo que es su impacto.
Si bien es cierto, se habla de la cirugía bariátrica como un tratamiento, como un tratamiento alternativo, digámoslo así, de ese tipo de patologías, ¿ya? Incluye también que posterior a esta cirugía el paciente tiene que seguir con su adecuado estilo de vida, ¿ya? Porque obviamente al haber una reducción de peso, sí es verdad, se controlan los valores de glicemia en caso que este paciente sea diabético. Con el simple hecho de una gran reducción de peso, los valores de presión arterial van a disminuir, ¿ya? Pero esto requiere de igual manera el compromiso y los cuidados posteriores de este paciente. Bueno, dentro de las técnicas tenemos las restrictivas, las malabsortivas o las mixtas. Dentro de las restrictivas tenemos una, es la gastroplastia, donde hay reducción del tamaño, el tamaño se reduce aproximadamente un 30%, logra la sensación de plenitud y saciedad, ya con ingestas pequeñas de alimentos. La banda gástrica es una banda de silicón, reduce estrechamiento gástrico, es un procedimiento rápido, se realiza por la paroscopía. Aquí está como opción también el balón gástrico, que también tiene el efecto de más ocupante, por así decirlo, y va a disminuir lo que es la ingesta de alimentos, porque logra la sensación de plenitud y saciedad con cantidades pequeñas de alimentos. El resultado en cuanto al impacto en reducción del peso, sí tienen una buena respuesta, logran reducir hasta el 50% del peso. Estos pacientes, posterior a la cirugía o en el postquirúrgico inmediato, requieren de una dieta hídrica, de ahí van avanzando a una dieta líquida, esto favorece las etapas de la cicatrización. Requieren de una dieta que sea fraccionada, después va pasando a una dieta semilíquida, a una dieta pastosa, a una dieta blanda, a una dieta semisólida, hasta que pueda tener una dieta normal en cuanto a la consistencia de los alimentos, ¿ya? Pero las cantidades sí son mucho menores. En cuanto a la hiperuricemia y gota, bueno, la hiperuricemia, la palabra mismo lo dice, es el aumento del ácido úrico, ya cantidades mayores de 7 miligramos por decilitro. Cuando este valor está por encima de esto, pues este ácido úrico se satura, se cristaliza. Mayormente es producido por defecto en excreción renal, hay un hipercatabolismo de las purinas, ¿ya? Se produce básicamente por alimentos o ingestas copiosas de alimentos como carnes magras, embutidos, conservas, espinaca, té, café, vino. Dentro de las complicaciones de la hiperuricemia tenemos la nefropatía, ¿ya? Cuando tengo un nivel mayor de 10 miligramos por decilitro, y la nefrolitiasis cuando tengo un valor mayor de 13 miligramos por decilitro. El tratamiento radica básicamente en lo que es la dieta, ya con la disminución o enfocada a la disminución de este grupo de alimentos, y lo que es el allopurinol, que nos va a ayudar a disminuir los niveles de ácido úrico. La gota son depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones, pueden producir artritis o periartritis aguda, suele ser autolimitada, rara vez es crónica o invalidante. Pueden formar nódulos, que es lo que se conoce como tofos, y mayormente se da en las personas de buen nivel económico o de buen comer. Anteriormente se la conocía como la enfermedad de los reyes o la enfermedad de poderosos. Los pacientes que sufren de un evento de estos coinciden con el antecedente de una ingesta copiosa. La artritis gotosa aguda es una inflamación articular muy aguda que se instaura en horas o en pocos días. Afecta la primera articulación metatarsofalángica, que es la que se conoce como un podagra, ¿ya? Suelen ser muy dolorosas y cursan o se acompañan con enrojecimiento y limitación funcional de la articulación. Mayormente tienen un comienzo nocturno, coincide con los que les mencionaba, ingestas o el antecedente de la ingesta de comida copiosa, y se dan espontáneamente, de 3 a 10 días. Pueden también ubicarse en otras articulaciones como las articulaciones del tarso, rodilla, muñeca, metacarpofalángicas o interfalángicas. En ocasiones pueden ser poliarticulares, suelen acompañarse de febrículas, pueden hacerse crónicos, persistentes o factores que desencadenan un episodio, pues bueno, el ayuno prolongado, donde hay disminución de la eliminación renal de cristales, las comidas copiosas, mayormente carnes, marisco, vísceras y acompañados estos del alcohol. En cuanto a los tofos, son nódulos palpables, indoloros, de consistencia dura, que se producen por los depósitos de cristales de urato monosódico. Tienen un crecimiento lento, rara vez es la primera manifestación. Se utilizan o se ubican en áreas de apoyo, como son los codos, las articulaciones de la mano, lo que es la rodilla y lo que es el pie. Pueden tener como complicaciones que se pueden fistulizar, y esto es una manifestación tardía de la enfermedad.
En cuanto al diagnóstico de la hiperuricemia y la artritis gotosa, es la anamnesis, obviamente, la exploración física y lo que son los datos de laboratorio. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, la presencia de cristales en el líquido sinovial cuando está en pleno episodio de una artritis. Y los cristales subcutáneos, que son los tofos. Los criterios menores, bueno, una artritis máximo de 24 horas, el antecedente de 2 o más episodios de monoartritis aguda, enrojecimiento articular, dolor, inflamación de la primera articulación metatarsofalángica, monoartritis en la primera articulación, monoartritis de tarso, sospecha de tofos, hiperuricemia, que esto es lo que confirmamos con el laboratorio, inflamación radiológica asimétrica de una articulación, la presencia de un quiste radiológico subcondrial sin erosión, líquido sinovial estéril durante el episodio de artritis aguda. En cuanto al líquido sinovial que nos dan datos de hiperuricemia o de artritis gotosa, es la presencia de cristales en el pleno proceso de inflamación. Este líquido tiene un aspecto turbio, tiene la presencia de leucocitos y lo que es la neutrofilia. En cuanto al tratamiento, pues bueno, con tratamiento con mucho dolor, básicamente es resolver el episodio. Lo resolvemos con medicamentos como la colchicina, que se puede dar en dosis de 0.5 miligramos cada 8 horas, ya, o 12 horas durante la primera semana, y se van modificando según la respuesta. Se pueden dar AINES en las primeras 24 a 48 horas con la finalidad de calmar el dolor, como ibuprofeno cada 8 horas, diclofenaco cada 12 horas, esto dependiendo de si no cursa con algún otro tipo de patologías en los cuales puedan estar contraindicadas. Se pueden utilizar infiltraciones con corticoides para calmar el dolor también. Es importante en estos pacientes mantener valores normales de ácido úrico, procurar disolver los depósitos y tratar las patologías asociadas que se puedan presentar. La cantidad de ácido úrico ideal en estos pacientes es menor de 6.7 miligramos por decilitro. Cambios dietéticos, reducir la ingesta de carnes, mariscos, alcohol. Y en cuanto a la medicación, pues bueno, se puede dar alopurinol de 50 a 100 miligramos por día y esto se va incrementando paulatinamente, se pueden llegar en dosis de 300 a 900 miligramos por día.